y quiere hablar a su iglesia. Y eso es lo más importante, hermano o hermana. Estemos los que estemos, debemos de avanzar, caminar hacia adelante, como dijo el hermano el día domingo, caminar hacia adelante. Porque muchos hermanos se enfrían y quedan en el camino, pero nosotros, los que quedamos, tenemos que seguir adelante, caminando y andando, dice. Vamos a caminar en el Señor hasta que el Señor venga por nosotros y un día el Señor va a aparecer y entonces su pueblo se va a ir. Cuando lo tengan listo, hermano, me dicen amén. Gloria a Dios. El primer versículo, hermanos, dice la palabra del Señor así, Mateo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos toda la honra, la gloria y el honor, Padre Santísimo, en esta noche. Señor, bendecimos a tu pueblo Israel a pesar de todo este bombardeo que ha estado pasando alrededor de Israel, Padre. Señor, bendícelo, cuídalo y protégelo con tus santos ángeles, Señor. Cuida tu casa, Padre, porque este es el momento que todo el mundo ha querido bombardear a tu pueblo, Señor. Pero tu mano poderosa de poder, tú lo cuidas y lo proteges, Señor, porque sabemos que es el reloj para todo cristiano alrededor del mundo, Padre. Señor, te llevamos en oración por tu iglesia, porque un día tú vas a regresar por tu iglesia. Cuídala y protégela hasta tu venida. Señor, también te llevamos en oración por nuestro pastor, donde quiera que él esté, Padre. Cuídalo y protégelo, pon ángeles que campen alrededor de él. También, Señor, te llevamos en oración por nuestros hermanos el día de hoy, en la noche, por donde quiera que ellos anden trabajando y los que andan en camino, Señor, en vacaciones, tráelos con cuidado, Padre. Te damos gracias, también pon palabra de edificación. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificarte, Señor, para tu cuerpo. Te damos gracias en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dice la palabra del Señor así: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice la palabra del Señor. Como ya sabemos que el Señor Jesús tenía un lugar específico donde le gustaba mucho orar, el monte de los olivos. Y ese como que era un lugar favorito para el Señor, donde él podía postrarse y buscar en adoración al Señor. Comenzaba a orar, porque él sabía todos los acontecimientos que iban a pasar, pero el Señor siempre estaba orando en el monte de los olivos. Y este era un lugar favorito del Señor. Pero también la historia nos cuenta, hermanos, que dice que se le acercaron dos discípulos. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Vemos cómo sus discípulos se le acercan aparte y comienzan a decirle al Señor: no entendimos. Quizás no captamos lo que tú hayas dicho en ese momento. Pero sí, dinos, Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo será el fin de este siglo? ¿Cuándo va a ser tu venida? Pero el Señor se les quedaba mirando y Él sabía que como humanos que somos muchas veces nosotros, tendemos a no entender lo espiritual. Porque las cosas espirituales se escudriñan a través del Espíritu. Y muchas veces, como andamos carnales, muchas veces no entendemos las cosas espirituales. Y el Señor conocía el corazón de sus discípulos y Él sabía perfectamente que ellos quizás no entendían de momento lo que Él les había dicho. Y ellos vinieron a hacerle preguntas. ¿Cuándo, Señor, será el fin de este siglo? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Qué señales habrá? Yo me imagino que el Señor se las ha de haber quedado mirando y diciendo: bueno, ¿quieren ustedes saber? Respondiendo Jesús, en el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una palabra pequeña, pero con gran peso. Mirad que nadie nos engañe. ¿Por qué motivo es que le haya dicho esta pregunta a los discípulos? Si el primero que le dijo de las señales y de tu venida no lo entendieron, ahora les dice:
mira que nadie nos engañe. Y los discípulos, me imagino que se han de haber quedado igual, no han de haber entendido en ese momento. Pero ustedes y nosotros, que escudriñamos la palabra del Señor, sabemos en cada momento que dice el Señor, mira cómo andas en el Evangelio. Escucha, escudriña con tu oído, lee la palabra del Señor para que nadie te engañe de lo que está pasando. Nadie te debe de engañar. Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted escudriña la palabra del Señor, lee, ora, ayuna, usted tiene una comunicación con el Padre Celestial. Y Él te pone en su corazón de que nadie te engañe. Porque hoy en día es muy fácil, hermano o hermana, de que mucha gente allá afuera engaña a la gente cristiana. Cuando usted no se prepara bíblicamente, cuando usted no lee la palabra del Señor, mucha gente te viene a engañar. Comienzan a decirte tantas cosas que la gente parece como que si él estuviera diciendo la verdad, y no es así. Por eso el Señor le dice, mira que nadie nos engañe. Escudriña bien tu palabra, escudriña las cosas del Señor bien, y entonces tú vas a saber si el predicador o el pastor o el invitado te está diciendo la verdad. Porque cada palabra que usted lee, usted escudriña en la Biblia, comienza a mirar en la Biblia, es verdad lo que está diciendo el hermano, sí es verdad lo que está diciendo la hermana. ¿Por qué? Porque se escudriña a través de la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, mira, que nadie te engañe, no debes de ser engañado. Por eso nosotros, hermanos, tenemos 365 días al año que debemos de estudiar la palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor, para que nadie se le acerque y lo pueda engañar. A los discípulos les dijo, pues miren, que nadie nos engañe, que nadie te ponga pie de tropiezo. La iglesia de Berea en aquel tiempo dice que cuando alguien hablaba de la palabra del Señor en los pergaminos, ellos rápido iban a su casa y comenzaban a escudriñar. Oh, esto dijo el hermano, ok, vamos a ver. Y comenzaban a leer. Es cierto lo que dijo el hermano. Entonces a nosotros, hermano, hoy en día, nosotros, el Señor Jesús nos pone a que nosotros, nadie nos engañe. Nadie. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que leer la palabra del Señor. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Yo por eso les digo y les hago esa invitación. Lea la Biblia. Escudriñe las cosas del Señor para que no venga cualquier persona y te engañe. Porque hoy, hermanos, hoy, hasta el día de hoy, muchos son engañados por falsas doctrinas y todo tipo de corriente. Dice que muchos son engañados. Sigamos adelante. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una vez más, vuelve a salir la palabra engañarán. O sea, en pocas palabras, hermanos, mucha gente hoy en día trae falsas doctrinas, falsas predicaciones, y muchos en la casa del Señor vienen engañando a los siervos o a los hermanos de la iglesia. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer Segunda de Pedro. Vamos a ver rápidamente Segunda de Pedro. Y vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, capítulo 2, 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver, hermanos, por qué motivos que el Señor nos manda a que estemos atentos al engaño. ¿Lo tiene, hermanos? Segunda de Pedro 2:1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, la palabra del Señor nos dice, hermano o hermana, procura que nadie te engañe. Si tú ves que un predicador, si tú ves que un pastor, si tú ves que un misionero trae algo diferente a lo que hemos creído, dice, escudriña los espíritus si son del Señor o no son del Señor. Escudriñalos, ve si son
Pero el apóstol Pedro nos dice bien claramente que hay falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. En pocas palabras, usted y yo vemos en las noticias, vemos en la televisión, cómo hoy en día se mueven los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos profetas. Y mucha gente está siendo engañada por esas cosas. Hoy en día, usted mira en la televisión corriente de herejías. Usted hoy en día mira falsos profetas. Hoy en día usted va a mirar falsos maestros que traen cosas que no edifican el pueblo de Dios. Estaba mirando en la internet en esta semana un hombre que es obeso, tendrá, me imagino, unos 460 libras, es obeso. Y él comienza a predicarles, lo invitan a las iglesias y comienzan a predicarles, y en su playera que él usa, trae 3 cosas que están en su playera: millones, billones, trillones. Y comienza a bailar y comienza a hablar en lenguas y la gente pues le sigue el ritmo. Falsas herejías, falsos maestros, falsos predicadores. Y muchos de ellos, hermano o hermana, están cayendo en sus juegos. Por eso el Señor nos llama a que nosotros nadie nos engañe. Mas sin en cambio, comienza a estudiar la palabra del Señor para que nadie de este tipo de personas te venga y te engañe. Si no lo estuviera diciendo aquí la Biblia o el apóstol Pedro, entonces lo que yo diga tal vez te voy a engañar. Pero si tú conoces la palabra del Señor y lees la palabra del Señor, entonces tú dices, si es verdad lo que dice este versículo, que nadie te engañe con herejías destructoras, y aún dice, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En pocas palabras, hermano o hermana, hay gente que sabes que lo único que necesita es tu dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Y yo te diré en qué lugar te pongo. Vemos, hermanos, tan solo aquí cerquitas, había una iglesia tan famosa hace poco que esa iglesia desapareció. Y ahí, hasta enfrente, estaban todos los jugadores de béisbol, había managers de este lado y eran los que más daban de los diezmos y ofrendas. Ahí estaban. Y los que no daban estaban un poco más para atrás. Y los que menos daban estaban hasta allá atrás, porque había divisiones en ese lugar. Pero un día ese lugar desapareció. Pero aquí, hermano y hermana, nosotros tengamos mucho cuidado con los falsos maestros y falsas doctrinas. Por eso el Señor nunca se va a equivocar. Un versículo más dice, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. ¿Por qué motivos que el Señor nos habla acerca de esto? Estamos viviendo tiempos difíciles hoy en día y estamos viendo cómo los falsos profetas, los falsos maestros y tanta falsedad que hay se está levantando. ¿Pero qué está haciendo el pueblo de Dios? Leamos 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Permítanme. Y vemos, hermano o hermana, cómo están pasando estas cosas alrededor de nosotros. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se deslizan como apóstoles de Cristo. Porque hoy en día, hermano o hermana, la palabra del Señor, en muchos lugares se disfrazan de esta manera. Traen palabra de Dios, pero realmente son falsos profetas, falsos herejes. Mucha gente está siendo engañada por esta ola de corriente y muchos están cayendo en estas cosas. Por eso, hermano o hermana, nosotros tenemos que comenzar a estudiar bien la palabra del Señor para que nadie te engañe. Le regresemos lo que dice Mateo 24 y estamos en el libro de Mateo. Mateo 24, el versículo 6. ¿Por qué motivos que nosotros, hermanos, debemos de hacer esto?
Romanos 24, versículo 6. Permítanme, disculpen, el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hemos mirado a través de la historia, hermanos, o a través de hace pocos años, como mucha gente, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, se han levantado diciendo yo soy el Cristo. Usted y yo hemos mirado prácticamente ese tipo de personas. Hace poco miramos en la televisión un hombre que tenía tatuado en su brazo el 666. Y él decía que era Cristo, que él era Jesucristo. Entonces mirábamos, en aquel tiempo, yo me acuerdo que en ese tiempo todavía no estaba casado con mi esposa, y yo me acordaba que salían en las noticias este tipo de personas. Yo decía, no, este no es Cristo. Este no puede ser Cristo, porque Cristo nunca se va a tatuar, nunca va a tener un tatuaje en su brazo con el 666. Pero así comenzaba a predicar y comenzaba a engañar a la gente, y este hombre fue llevado preso. Entonces, hermano o hermana, nosotros no debemos de caer en ese tipo de personas. No debemos de caer en este tipo de falsas doctrinas. Por eso hoy en día, hermana, usted y yo tenemos que escudriñar bien la palabra del Señor. Antes de que nosotros demos un paso, estudie primeramente la palabra del Señor para que nadie os engañe. Nadie tiene que engañarte. Si tú ya conoces de la palabra del Señor, automáticamente tú ya sabes si está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Así es que yo te invito, hermano, a que tú leas la palabra del Señor. Sigamos adelante. El versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si vemos en el versículo 3, cuando los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿qué señales habrá? ¿Cuáles señales antes del fin del mundo serán? Si vemos a hoy en día, estamos viendo el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y hermano y hermana, muchas veces nosotros hoy en día estamos mirando cómo los países, cómo las naciones se están levantando en guerra. Nosotros vemos a diario en la televisión y miramos o oímos en la radio que tal país se ha levantado en guerra. Ucrania y Rusia en guerra. Centroamérica, países en guerra. En otros lugares de Europa, guerras y rumores de guerras. Pero, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. O en pocas palabras, no te aflijas en tu corazón. Porque estas cosas son necesarias, pero aún no es el fin. No te preocupes. Porque muchas veces nosotros tendemos a preocuparnos. Hay una guerra cerca de nosotros y nosotros comenzamos a temblar. Pero en lugar de temblar, hermano o hermana, usted tiene que orar. Ore y pídele al Señor con todo su corazón que el Señor ponga su mano y que pueda calmar ese lugar, que pueda calmar esa tempestad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto tiene que acontecer, hermano o hermana, pero esto no es el fin. Porque muchos se afligen, muchos tienen ese temor. ¿Están comenzando a bombardear Israel? Sí. Y esto va a acontecer a diario, hermanos. El bombardeo va a ser casi similar, si no a las 2 semanas, al mes, pero los bombardeos allá en el Medio Oriente, siempre hay bombardeos allá. Pero dice el Señor, no os afligéis, no se turbe vuestro corazón, no te preocupes por esto. Preocúpate de cómo estás con tu Señor, porque si tú estás bien con el Señor Jesús, y si Él viene el día de hoy, tú te vas a ir con el Señor.
No se turbe vuestro corazón por las guerras o rumores de guerra, sino turba tu corazón o aflige tu corazón, si no estás delante bien del Señor. Entonces, eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros. ¿Cómo ando yo en las cosas del Señor? En eso sí me debo de afligir. ¿Cómo ando yo delante del Señor? Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que comenzar cada día más a estudiar la palabra del Señor. Ora. Y dile a los que están a tu alrededor que Cristo viene muy pronto. Haz tu palabra, haz la obra que el Señor nos ha comendado hacer. Rumores de guerra, hasta el día de hoy, vemos en las noticias de cómo la guerra en otros países se ha levantado y cómo la gente huye de esos países, pero aún no es el fin. Y miramos cuando hay una guerra que dice que mucha gente de esos países salen huyendo de ese país. Y quizás muchos de esa gente van a venir a Estados Unidos. Y esa va a ser la oportunidad que tú y yo podamos predicarles de Jesús. Porque el Señor nos da una oportunidad quizás a esa gente. Toda la gente que están saliendo de las caravanas, en mi trabajo están llegando. Jovencitos, adultos. Y a cada uno de ellos les enseño de la palabra de Dios. Cristo te ama. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Tú? No. Pues Cristo te ama. Y ellos saben que yo soy cristiano. Pero el Señor me dice, continúa adelante. Vas a ser aventado del trabajo, te van a sacar de ese trabajo, pero no se preocupe tu corazón, porque yo tengo bajo control. Por eso yo, hermano o hermana, no me aflijo. Si el día de mañana me llegan a correr de mi trabajo, yo le he dicho al Señor, en paz me siento, Señor. He hecho lo que tú me has dicho, hasta el día de hoy yo me siento en paz. Y no me aflijo. Por esos motivos que digo, Señor, estoy en tus manos. Tú me vas a dar un trabajo mejor, así es que yo, hermano, estoy en paz, me siento tan tranquilo y tan en paz, porque digo, he hecho lo que tú me has dicho. Por eso, hermanos, vamos a oír de estas cosas, pero no es el fin. No es el fin. Sigamos adelante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas tienen que acontecer. Todo esto tiene que pasar. Vemos, hermano o hermana, cómo las naciones se están levantando, reino contra reino, se están levantando y comienzan a hacer guerras, pero es con un propósito. Usted y yo, quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, no captamos lo que está pasando. De momento nosotros no sabemos, pero el Señor tiene un propósito. Toda esa gente que va a salir, quizás va a llegar a otros lugares donde la gente le va a predicar el Evangelio, donde ellos van a conocer el Evangelio y se van a poder salvar. Quizás esos países no han sido salvos, pero quizás van a llegar a otro país o a otra nación donde se predica el Evangelio y van a conocer de Jesucristo. Quizás eso es lo que yo digo, porque esa gente sí va a salir. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, hermano o hermana? Habrán tantas cosas, reino contra reino, pero también habrán, dice, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto tiene que acontecer, hermano o hermana, para que la palabra del Señor se cumpla. Pestes de los cuerpos en descomposición. Cuando hay guerra, hermano o hermana, muchas veces los cuerpos que caen y nadie los reclama por el bombardeo que han hecho, muchos de esos cuerpos comienzan a ceder o comienzan a descomponerse, comienza a echarse a perder el cuerpo. Entonces, hermano, todo ese tipo de cosas van a pasar. Pestes, hambres. Gracias al Señor que nosotros estamos en un país donde el hambre, no hemos pasado mucha hambre.
En otros países del tercer mundo, África, Somalia, Nigeria, Angola y todo ese tipo de países sufren de hambre. Usted va a ver los programas de World Vision. ¿Qué es lo que pasa? Niños en desinteria, niños que no tienen para comer. Y todas estas cosas, hermanos, tienen que suceder, pero es con el propósito del Señor. El Señor tiene un propósito para cada tipo de personas. Pero sí vemos que el hambre, bíblicamente, sí llegó. Y llegó a un lugar. Usted ha leído Josué, capítulo 42, del versículo del 5 al 8. ¿Usted sabe esta historia? Cuando vendieron a José sus hermanos, hubo una gran hambruna, pero el Señor tenía ¿qué? Un propósito con José. Lo vendieron, vino a ser el segundo del faraón, pero ¿qué vino a hacer? Con un propósito del Señor. Iba a haber hambre en toda la región, pero Josué pudo ayudar a su familia, porque el Señor sabe el corazón de nosotros. Si a nosotros nos lleva para otro país, el Señor tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe que nosotros le vamos a servir y Él sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Y a Josué dice que lo puso al segundo del faraón. ¿Han leído esa historia? 3 años de hambre. En toda la región tuvieron hambre y no se encontraba el alimento por todos lados. Tenían que ir ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta Egipto, a buscar la comida. Gracias al Señor que nosotros podemos salir de aquí, ir a la liquor store o podemos ir a la marqueta y podemos comprar de comer. Y no nos falta para comprar algo de comer. Pero sí hay muchas personas que carecen de hambre aquí en nuestro país. Pero hay muchos lugares donde se dan bancos de comida. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y si hemos oído a través de la televisión o las noticias que terremotos hay por muchos lugares. Usted ve, prende la radio, prende la televisión y usted va a oír terremoto en San Francisco, terremoto en Taiwán, tsunami y terremoto en Japón. Pero nosotros lo oímos. Pero dice el Señor, pero esto no es el fin. Solamente son rumores. Sigamos adelante. Y todo esto, versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Todo esto que está aconteciendo hoy en día solamente son principio de dolores. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Jesucristo está muy cerca. Estamos tan cerca que la gente hoy en día no lo ve. Pero nosotros que conocemos el pueblo de Israel, entonces sabemos que la venida del Señor está cerca. Velar y orar como las vírgenes. Prendieron sus lámparas y solamente las que tuvieron su lámpara encendida se fueron. Así es que usted y yo, hermano o hermana, tenemos que hacer lo mismo. Velar y orar, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Pero dice que como un ladrón en la noche, Él va a venir. Así es que esté preparado, hermano o hermana. Habrá pestes, terremotos, hambres, pero esto no es el fin. No es el fin. El Señor nos está alertando. Principio de dolores. ¿Y qué dolores es cuando viene cualquier cosa en nuestra vida? Aflicciones, decepciones, hambres, divisiones y tantas cosas que pasan a nuestra vida, pero dice el Señor, ten fe, sigue adelante, sigue caminando adelante. Por eso el que confía en el Señor sigue, a pesar de que nos tropecemos, caídos, pero no derrumbados. Sigamos adelante hasta la meta final.
Principio de dolores, pero solamente. Entonces, el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. ¿Por qué motivo? Por todo lo que está sucediendo hoy en día. Falsos profetas, divisiones, traen separaciones, traen aflicciones, y por esto dice que el amor de muchos se enfriará en los postreros tiempos, y la maldad sigue aumentando y el amor de muchos se sigue enfriando. Por eso hoy en día, hermana, usted viene a la iglesia y la iglesia solamente vienen los valientes. Los que de veras buscan de la palabra del Señor vienen y se hacen presentes para seguir adelante. Adelante, como dijo el hermano, adelante, hacia la meta final. Porque esa es nuestra meta final, seguir adelante. Y el versículo 3 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere hasta la meta final y usted será salvo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir adelante, seguir. Apoyemos la obra. Apoye a su pastor, a su iglesia local y siga adelante. Si los hermanos están enfriando, usted no se enfríe, usted siga adelante. Dígales, la venida del Señor está muy pronta, no te enfríes. No te enfríes. Sigue caminando hacia adelante porque un día usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Pero el día que usted esté, siéntase tranquilo. Siéntase que ha hecho lo mejor en su vida. Siéntase que el Señor hasta el día de hoy te ha servido con tropezones, con descalabros, pero sigo adelante. Y eso es lo que les dice el Señor en esta noche. Habrán rumores de guerra, que nadie te engañe, habrán dolores, pero sigue hasta el fin, hasta la meta final, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, y ya salvos somos nosotros. Ya nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora nos queda seguir adelante, caminando y andando. Sigamos adelante. Que el Señor me les bendiga en esta noche y que sigamos adelante caminando, andando hasta la meta final. Que Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Hermanito, vamos a orar para ser despedidos. Gloria a Dios. Adorado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en este momento. Tu palabra dice, Señor Jesús, que donde hay dos o más personas, ahí estás presente. Te damos las gracias porque sabemos, Padre Santo, que esta palabra la necesitamos en el corazón. Necesitamos reconocer, Padre Celestial, que tu venida está pronta. Que aunque no vengamos al templo, Padre Celestial, que busquemos de ti, Señor Jesús. Pero tú nos dices y nos instas en tu palabra que no dejemos de congregarnos, más ahora que los tiempos están cortos. Señor, regálanos, Padre Celestial, en nuestro interior ese avivamiento, que nosotros podamos sentir amor por la obra, amor por ti, Padre Santo. Tú diste tu vida, Señor Jesús. Tú diste todo lo que nos tenías que dar, Padre Santo, y todo lo hiciste por amor. Permítenos, Señor, reconocer y darte un poquito, Padre Santo, de lo que nosotros podemos hacer. Permítenos que ese avivamiento nos lleve a la presencia de algún hermano que te necesita y que le podamos hablar de ti, Padre Santo.
Sabemos, Señor Jesús, que tú pues estás inyectando hasta lo último que podés, Padre Celestial, para que nosotros podamos hacer caso. Perdónanos, Padre Celestial, perdónanos porque no nos damos cuenta de que te fallamos, Señor, en cosas chiquitas te fallamos y tú es lo que nos estás pidiendo, que velemos, que sigamos orando, que no nos durmamos, Padre Celestial, que así como dijo el hermano, seamos como esas vírgenes que se quedaron velando y orando, Padre Santo. No seamos como las que se durmieron, Padre Celestial, sino que ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a que nosotros podamos entenderlo, a que nosotros lo podamos asimilar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que lo hagamos por ti, Padre Santo, que no lo hagamos por los hermanos ni por el pastor, sino que lo hagamos por ese amor que tú te mereces, Señor Jesús. Tú te mereces más de lo que nosotros te damos. Y sabemos, Padre Santo, que tu misericordia es grande, porque tú, Padre Santo, no nos dejas solo aunque te fallemos, Señor. Gracias, Padre Eterno, gracias te doy por la vida del hermano Luis López. Yo sé, Señor Jesús, que tú lo usas, que tú lo bendices grandemente, Padre Celestial. Inyéctale también más entusiasmo, más ánimo, más deseo de predicar, Señor. Que Él pueda llevar tu palabra hasta donde ya Él sienta que no puede, pero tú le vas a dar más fuerzas, Padre Eterno. Gracias te doy, Padre Celestial, también por la vida del pastor Francisco, donde que sea que él esté, Señor, derrama de tu bendición, Padre Santo. Permítele, Padre Celestial, que él también, Señor, no baje la guardia, Señor, sino que al contrario, cada día te ame más, cada día él siente el deseo de servirte con todo su corazón, Padre Celestial. Bendigo, Padre Santo, en tu nombre, Señor, a los hermanos que se congregan. Yo sé, Padre Celestial, que los que no han podido venir y nos están escuchando, también, Padre Celestial, tienen el deseo, Señor Jesús, de que tú derrames de su bendición en la vida de ellos. También, Padre Celestial, ayúdales, bendícelos grandemente, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesús, que nos acompañes hasta nuestros hogares, que nos permitas, Padre Santo, llegar con bien y que para la gloria y honra tuya, Padre Celestial, nos permitas volver a regresar al templo el día domingo a recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.